Hoy quiero compartirte una palabra directamente desde el corazón de Dios para tu vida, y quiero hablar acerca de que el justo siempre es hallado inocente ante Dios. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Sabe, iglesia, a través del Espíritu nos ha venido revelando lo importante que es ser hallado justo ante Dios. También lo importante que es permanecer en la posición de justo. Y también lo último que hemos estado hablando acerca de lo importante que es adorar al Señor en todo tiempo. ¿Para qué? Para no descontrolarnos frente a las injusticias que en estos tiempos vivimos y así mantener la posición de justos que se nos ha regalado. Ahora, toda esta revelación a las tinieblas no le agrada para nada y las tiene preocupadas. Esto se lo declaro a través del Espíritu. ¿Por qué? Por la sencilla razón que ellas saben que si esta revelación hace cabida en tu corazón y tus ojos son abiertos a esta verdad, las tinieblas son terriblemente perjudicadas. ¿Me escuchó? A través de esta revelación que haga cabida en tu corazón y tus ojos sean abiertos a esta verdad, las tinieblas son terriblemente perjudicadas. ¿Por qué? Porque al estar usted parado en la posición de justo, su oración, o sea, la demanda del justo ante el tribunal celestial, porque cada una de nuestras oraciones es una demanda ante el tribunal de Dios, son oídas y respondidas por el juez de toda la tierra, y como resultado, el juez celestial, Dios, nos hace justicia. ¿Con quién? Con nuestro adversario, que no es el hombre, porque el adversario, en el idioma hebreo original de la Biblia, significa Satanás. Ahora, esto se nos revela en la parábola de Lucas 18:3, donde dice que había una viuda que insistía en pedirle al juez: hágame usted justicia contra mi adversario. Porque en el verso 5 dice: le voy a hacer justicia a esta viuda, porque no deja de molestarme, no sea que con su insistencia me canse. Y en el verso 7 declara: ¿acaso Dios no les hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Ahora esto es que el Padre Celestial, el juez de toda la tierra, nos haga justicia, siempre y cuando estemos en la posición de justos. Porque si la denuncia, o sea, la demanda, la oración, la realiza un cristiano religioso, y no se me ofendan, que ni siquiera se identifica como hijo de Dios, porque ha dejado quizás su primer amor, o sea, ha perdido el temor al Señor, porque eso es dejar el primer amor, quizás hace años que lleva una vida espiritual tibia, porque no le causa nada vivir una doble vida ante Dios, por más cristiano que sea, es hallado injusto. Y por ende, por más que denuncia, demanda y hace oraciones, no tiene su oración, su demanda, su denuncia, ninguna efectividad ante Dios, el juez, y el tribunal del cielo no responden. Salmo 9:4. Porque tú eres el juez justo, que te has sentado en tu trono para hacerme justicia. Salmo 34:15. Dios cuida a los justos y presta oído a sus clamores, a sus demandas. Mateo 5:48. Sean ustedes justos como su Padre Celestial es justo. Ahora, ¿cómo sé si estoy en la posición de justo ante Dios? Y sabe, es fácil el saber esto. ¿Por qué? Porque Dios es práctico. Justo ante Dios
es aquella persona que ha aceptado a Cristo como el Señor de su vida y está en una correcta relación con Dios. Juan, capítulo 9 y versículo 31 declara: sabemos que Dios no oye a los pecadores, a los injustos, pero sí a alguien que teme a Dios y hace su voluntad. A este oye. Ahora, como ya les he explicado anteriormente, es imposible que un ser humano, por sus propios medios, pueda presentarse como justo ante Dios por más buenas obras que él haga o tenga. Romanos 3:2 enseña esto: pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer las obras de la ley, porque la ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Nadie llegará jamás a ser justo por las obras. Escuche, por la herencia recibida de nuestro padre Adán, nuestro progenitor biológico, porque la Biblia dice Adán, hijo de Dios, y toda la descendencia desde Adán hasta nuestros días, hasta nosotros, el resto de la humanidad dice hijos de Adán. Lucas 3:38. Genéticamente, lo que la Biblia llama simiente, que es nuestro ADN heredado, que el humano trae en su ser desde que nace, es el pecado. Esa es nuestra descendencia que recibimos de Adán. Por eso Romanos 3:23 declara: por cuanto todos pecaron, fueron apartados de la gloria de Dios. Ahora, cuando aceptas a Cristo como tu Señor, esa maldición genética, llamada simiente bíblicamente, es cortada y un nuevo ADN ahora corre por tu ser, y es el de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Escuche: pues ustedes han vuelto a nacer, no de una simiente corruptible, como la que veníamos trayendo de Adán, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios, que es viva y permanece. Romanos 3:21 al 24, escuche lo que dice: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él, sin cumplir las exigencias de las obras de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Cristo el Señor. Y eso es para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo el Señor, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Entonces, para que usted entienda, años atrás estaba en Chile y estaba visitando la zona del campo. Me habían invitado, estuvimos allí ministrando y nos invitaron a ir a una finca. Y me recuerdo que en esa finca había plantaciones de duraznos. Y me recuerdo que me acerqué a una planta que tenía unos duraznos amarillos, grandes, hermosos. Y el ingeniero que estaba en esa finca me miraba y se reía y me dice: si quiere, pastor, pruebe un durazno. Yo no soy muy comedor de frutas, pero se veían tan lindos esos duraznos que saqué uno de la planta y me pasó un cuchillo, y cuando lo corté, en el medio tenía un terrible gusano. Entonces vuelvo a juntar el durazno y lo miro por atrás, por adelante, y no tenía agujeros, porque yo pensaba,
por dónde se metió el gusano dentro del durazno. Entonces le digo al ingeniero, pero no tiene marcas, porque yo había visto algunas frutas que le hacen un agujero cuando se mete un bicho. Y este no tiene ninguna marca. ¿Cómo es? ¿Cómo entró el gusano? Entonces él me explicó, el problema es que la planta se abichó, la planta se infectó. Y al estar la planta infectada, cada vez que van naciendo nuevos duraznos, para que usted lo entienda, nuevas crías, nuevos humanos, ya desde la raíz viene la infección. Entonces, esta planta, todos los duraznos que nazcan de ella van a salir infectados. Ya el gusano nació dentro de la planta. Ya, de que el momento que salió la fruta nueva, ya dentro tenía el gusano. No, le digo, ¿cómo puede ser eso? ¡Qué locura! ¿Cómo no me lo podía explicar? Ahora, mientras yo hablaba con él, el Espíritu me revela y me dice, así sucedió con la herencia con Adán. Así sucedió. Por cuanto él pecó, todos pecamos. Por cuanto él se infectó, todos nos infectamos. Porque Adán, hijo de Dios, pero de Adán nacimos todos. Adán tuvo a su hijo a su hijo, su hijo a su hijo, su hijo a su hijo, y así fue la generación hasta llegar a nosotros. Y la planta, la primer planta fue infectada, y de esa planta infectada salimos todo el resto infectados. Ahora escuche, bíblicamente, todo lo que se perdió en Adán se recuperó en Cristo. Por eso, por los méritos de Cristo en la cruz, hemos sido constituidos justos ante Dios. Ahora, ¿qué significa ser constituido justo ante Dios? Que se nos ha otorgado tener su misma simiente, su mismo ADN, su misma naturaleza, que nos permite estar de igual a igual con Él. Por eso es que somos aceptados como sus hijos. Somos aceptados como su linaje, sus herederos y coherederos con Cristo. Si no, sería imposible. Si no hubiesen cambiado nuestro ADN, tendríamos el mismo ADN de Adán, y el ADN de Adán no puede volver a ser hijo de Dios. Por eso Dios, en su infinita misericordia, envió a su Hijo, Cristo Jesús, a ser sacrificado en una cruz, para que a través de sus sacrificios nosotros seamos liberados de esa infección llamada pecado y recibamos una nueva naturaleza y seamos hallados justos ante Dios. Ahora el tema no es la posición de justos que por gracia se nos ha otorgado, hermanos, sino que el tema es cómo fue nuestra acción el día después de haber aceptado a Cristo como el Señor de nuestra vida. Porque cuando tú lo aceptaste, cuando yo lo acepté, cuando lo aceptamos, automáticamente nuestra simiente fue otra. Fuimos liberados de esa vieja simiente, de esa vieja semilla, de ese viejo ADN infeccioso de pecado. Pero el tema es el día después. Preguntémonos, ¿cuidamos de no perder lo que por gracia se nos regaló? Y no puede ser el día después, puede ser los meses después, los años después. ¿Me escucha? Vuelvo a repetir, preguntémonos, ¿cuidamos de no perder lo que por gracia se nos regaló? ¿Qué se nos regaló? La posición de justos ante Dios. Filipenses capítulo 1 y versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Preguntémonos, hermanos, ¿hemos seguido manteniendo ese primer amor? Es que, ¿sabe lo que pasó? Hermanos, no argumentemos.
¿Hemos seguido andando en el Espíritu como el primer día? ¿O nos hemos dejado estar? Total, ahora nos sentimos bien. ¿Y qué pasó? Después te enfriaste y comenzaste a andar en la carne. Mantuvimos frutos de justicia. Porque una vez que andamos en la carne hacemos cualquier cosa, aún congregándonos. Pero pastor, yo ahora soy un hijo de Dios. Sí, es verdad, sos un hijo de Dios, pero no en la posición de justo. Porque la importancia es ser hijo de Dios y estar en la posición de justo. Ahora, le digo a través del Espíritu, de esta manera, escuche lo que dice el Espíritu, de esta manera, sin frutos de justicia, sin estar en la posición de justo, es muy difícil que Dios te haga justicia con tu adversario. Y lo más seguro es que siendo rey y sacerdote, según la palabra de Dios, vivas como esclavo, sin autoridad, lisiado, esperando que alguien te acerque a la bendición, como relata la Escritura en Juan 5:7, el lisiado que esperaba años que alguien lo acerque al estanque de Betesda, cuando el agua era agitada por un ángel. Años llevaba y jamás pudo llegar a ese lugar. Iglesia, no permitas que las tinieblas te engañen y te saquen de la posición de justo, que por gracia se nos ha otorgado. Sigamos las pisadas del Maestro, que aunque era Dios, se hizo hombre para vencer como hombre. Qué loco, ¿no? Aunque era Dios, se hizo hombre para vencer como hombre, pero hijo de Dios en la posición de justo ante el Padre Celestial. Aleluya. Filipenses 2:5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Iglesia, no permitas que las tinieblas te engañen y te saquen de la posición de justo, que por gracia se te ha sido otorgada. Sigamos las pisadas del Maestro, que aunque era Dios, se hizo hombre para vencer como hombre, pero hombre, hijo de Dios y justo ante el Padre Celestial a las tinieblas. Ahora, Jesús, la humanidad de Dios, como hombre, hijo de Dios, escuche, padeció todas las injusticias que a diario padecemos cada uno de nosotros, los hijos de Dios, y muchísimas más. La Biblia dice que fue tentado en todo, Hebreos 4:15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las tentaciones que nosotros enfrentamos. Sin embargo, Él nunca pecó. Sin embargo, Él, parafraseado, nunca se salió de la posición de justo. ¿Por qué? Porque justo ante Dios es aquella persona que está en una correcta relación con Él. ¿Sabe? Jesús, hombre, como hombre, padeció hasta llegar a ser asesinado. Vuelvo a repetir, Jesús, como hombre, padeció hasta el Calvario de llegar a ser asesinado injustamente en una cruz. Lo más cruel que le podía pasar a alguien.
Pero sin embargo, Él como hombre no se salió de la posición de justo, sino que por amor a nosotros, Él padeció en esa cruz nuestros dolores, nuestros traumas, nuestros complejos, nuestras enfermedades y toda maldición sobre nosotros. Él la cargó hasta el punto de cargar el pecado de todo el mundo. ¿Para qué? Para que seamos curados, liberados, santificados, libres y constituidos justos. Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 18 declara: porque Cristo murió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él es justo por los injustos, el justo por los injustos, el justo por los injustos. Cristo no era culpable y aún así murió por los que sí lo eran, para poder llevarlos a ustedes ante Dios. Sufrió la muerte en su cuerpo, pero volvió a la vida por medio del Espíritu. Pregúntese si según la Biblia, la palabra de Dios, Jesús, que era hombre, ¿cómo pudo hacer todo lo que hizo como hombre? ¿Me entiende la pregunta? Pregúntese. Ponga a trabajar ahí su materia gris. Dígale al Espíritu: revélame, revélame. Si según la Biblia, Jesús de Nazaret era hombre, ¿cómo pudo hacer todo lo que hizo como hombre? Y la respuesta es: por la sencilla razón que el Padre Dios siempre lo respaldaba. Ahora, ¿por qué Dios siempre lo respaldó? Si según la Biblia, usted y yo, también seres humanos, hijos de Dios, somos, y no siempre el Padre Dios nos respalda, ¿verdad? Y la respuesta es porque a él jamás las tinieblas lograron engañarlo o doblegarlo, haciéndolo que se saliera de su posición de justos. No como nosotros. Cualquier cosa nos saca de la posición, cualquier cosa nos hace rebelarnos, que al final ahora no nos podemos congregar y ya nos vamos a poner tibio por eso, que estas injusticias que están pasando, ¿dónde está Dios? Dios tiene el control de todo. Dios está probándonos, iglesia. Dios está viendo nuestra fidelidad. Dios está viendo si permanecemos en la posición de justos para Él hacernos justicia. La respuesta es porque Jesús, a Él jamás las tinieblas lo engañaron, como a nosotros, o lo doblegaron, haciendo que se saliera de su posición de justo. Primera de Pedro 3:18, el justo por los injustos fue crucificado. O sea que cuando gritaban, crucificarle, crucificarle, y el diablo le hablaría al oído: mira, los que sanaste, los que libraste, ahora están pidiendo crucificarle, mira qué mal te pagan. Y el que dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Ahora preguntémonos, ¿por qué las tinieblas, a pesar de todas las injusticias que le hicieron a Jesús a través de los hombres, traiciones, blasfemias,
intentos de muerte, porque varias veces lo intentaron matar, pero como era su tiempo, no nos fue permitido. Tentaciones de todo tipo, pagarle mal por bien, ya que, como decía anteriormente, los mismos que sanó, liberó, gritaban crucificarle. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque él nunca perdió su posición de justo. Entonces, la pregunta era, ¿por qué las tinieblas, a pesar de todas las injusticias y todo lo que le hicieron pasar a Jesús, nunca le hicieron perder su posición de justo? Por la sencilla razón de que cuando el Espíritu Santo, escuche, descendió sobre él después de que éste fuera bautizado por Juan en el Jordán, permanecía siempre sobre él. Se lo estoy revelando, porque la única manera de ser hallado justo, como ya se lo he venido diciendo en varias repeticiones, varios mensajes que hemos estado entregando, es estando en Cristo. Y la única manera de poder estar en Cristo es estando en el Espíritu. O sea que, me guste o no me guste, yo necesito permanecer en el Espíritu. Juan 1:32 enseña esto. Le leo del 32 al 34. Escuche. Juan dio testimonio, Juan el Bautista, dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Sobre Jesús, hombre, hijo de Dios. Yo no le conocía, dice Juan, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Porque, ¿cuál era la clave de Jesús? Que el Espíritu Santo vino sobre él, como ha venido sobre todos los hijos de Dios que aceptamos y le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Pero ¿sabe qué? Permaneció en él, permanecía en él, porque él permanecía en el Espíritu. Ahora, iglesia, primera de Juan 4:13 declara: en esto sabemos que permanecemos en él, en Cristo, y él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Si yo estoy en el Espíritu, permanezco en él. Juan 14:17, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. O sea, el que un injusto no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen, porque él mora con ustedes y está en ustedes. O sea, que si los hijos de Dios permanecemos en el Espíritu, a pesar de todo lo que nos pase, de todo lo que nos trae tentación, de todo lo que levanta el diablo para sacarnos de esa posición, siempre vamos a ser hallados justos ante Dios. Hermanos, no se enojen. Hoy más que nunca necesitamos andar o estar en el Espíritu. Oración es alimento. Amados, no se enojen, pero es necesario que hoy más que nunca estemos en el Espíritu, andemos en el Espíritu, para ser hallados justos ante Dios, para que Él pelee por nosotros esta batalla.
para que Él defienda nuestra causa, para que Él nos libere de toda tribulación, según lo que dice Proverbio 11:8. El justo será librado de toda tribulación, y sobre todo para ser hallados inocentes ante nuestro adversario. Inocente, cuando usted es hallado inocente ante el juez, ante su adversario, ante el que lo está juzgando, lo está acusando, el juez le hace justicia con su adversario. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos. ¿Sabe? En estos tiempos tan opresivos, tan conflictivos y tan desgastante que vivimos, de tanto autoritarismo que tienen los que nos gobiernan, los que gobiernan los pueblos, igual como los tiempos del profeta Daniel en Babilonia, me decía hoy el Espíritu, son los mismos tiempos. ¿Sabe? En los tiempos de Daniel en Babilonia, Daniel era un hombre justo ante Dios, que sus enemigos, que pertenecían al gobierno de ese entonces, eran autoritarios, igual que hoy, malvados e injustos, los cuales deseaban el mal para Daniel. Eso lo puede corroborar en Daniel 6:4, que era un varón justo ante Dios. Ahora, como no le podían encontrar ninguna injusticia para acusarle, y sabiendo el compromiso que Daniel tenía para con Dios, ¿qué fue lo que hicieron? Derogaron una ley engañosa, igual que en estos tiempos, la cual impedía que se adorara a cualquier otro Dios que no sea el rey Darío, el rey de Babilonia. Eso está en Daniel capítulo 5 al 9. Ahora, esto mismo es lo que hoy está pasando con los gobiernos autoritarios de nuestros países. Porque, ¿sabe? Daniel jamás se salió de su posición de justo ante Dios. Y cuando ocurrió esto, ¿sabe lo que hizo? Nos enseña Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su aposento, donde tenía las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, continuó orando y dando gracias delante de su Dios. Entonces, sus enemigos, ¿qué hicieron? Como sabían que él iba a hacer eso, es como decir, no se reúnan más, no oren más, no hablen más de Dios. A esto es lo que vamos a llegar, hermanos. Por eso necesitamos ser hallados justos ante Dios. Daniel permaneció siendo justo ante Dios. Entonces sus enemigos, los mismos gobernantes, fueron y lo denunciaron y obligaron al rey a apresarlo y a echarlo en el foso de los leones, porque ese era el castigo. El que adoraba a otro Dios que no sea el rey Darío tenía que ser echado al foso de los leones. Daniel capítulo 6, versículo 16 en adelante enseña esto. Dice, el rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaron en el foso de los leones.
Y el rey habló a Daniel y le dijo, que tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, te salve. ¿Quién es fiel ante Dios? ¿Quién es hallado fiel ante Dios? Aquel que es hallado justo. Verso 19 de Daniel 6. Entonces el rey, después que lo echó y esa noche fue perturbado por todo porque el rey en realidad no estaba a favor de lo que estaban haciendo todos estos, o el resto de los gobernantes, de los sátrapas, no estaba a favor de eso. Y esto lo perturbó. Yo creo que más fue Dios que lo perturbó, el Dios de Daniel, nuestro mismo Dios, porque Dios estaba peleando la causa de un justo. Entonces en el verso 19 dice, entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones, y acercándose gritó con voz triste diciendo, Daniel, Daniel, ¿pudo tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, librarte de los leones? ¿Pudo tu Dios librarte de esta injusticia, de esta circunstancia, de esta situación? Entonces Daniel respondió, oh rey, viva para siempre, viva para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco ante usted, oh rey, he cometido ningún crimen. Cuando eres fiel. Salmo 34, 19. Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Salmo 34, 7. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. O sea, acampa alrededor de los que son hallados justos y fieles ante el Padre Celestial, y Él los defiende. Ahora, según la Biblia, por ser hallado Daniel justo ante Dios, el rey ordenó librarle del foso de los leones, sáquenlo de allí, y luego ordenó echar en su lugar en el foso de los leones a sus enemigos y a toda su descendencia. Esto lo puede corroborar en Daniel 6:24. Y decretó al rey que todo el mundo en su reino, a partir de ahora, deben adorar al Dios de Daniel. Daniel 6:25. Y en el 6:26 dice, de parte mía he puesto esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, Él libra, y Él hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y verso 28 declara, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío. A los que aman a Dios, todo le ayuda a bien. Lo importante es ser hallados justos ante Él. Escuche, con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Todos hemos pasado muchas injusticias. Si fuera por contar y hablar, yo tendría toda una historia para contarle. Pero yo le puedo asegurar que de todas las aflicciones, el justo es librado. Y de todo lo malo, siempre salís bien parado. Porque con Dios nunca se pierde, con Dios
siempre se gana. Y todo lo que con lágrimas muchas veces sembramos, con regocijo lo cosechamos, hermanos. Escuche, después de toda oscuridad, siempre después de cada oscuridad, es hallada la luz del Señor. Después de cada oscuridad, el Señor la convierte en luz y bendición. Porque la oscuridad que amenazaba y asustaba al pueblo de Israel, que eran hombres injustos, Moisés, un hombre justo, que era hallado justo ante Dios, y tenemos testimonio por la Escritura de esto, ante Dios, frente a esa oscuridad, él la enfrentó, la cruzó, y detrás de esa oscuridad estaba la bendición, estaba el Señor. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo luchar, él abre puertas, nadie puede cerrar. Hermanos, no te dejes engañar por las tinieblas. No te rebeles contra Dios por todo lo que está sucediendo. Confía en Él, Él hará. Descansa en Él y Él peleará por ti. No te dejes engañar por el diablo. No dejes que tu adversario te saque de la posición de justo, porque esa es su estrategia principal, dice el Espíritu Santo, en estos tiempos. Porque ante un hijo de Dios que es hallado justo ante Dios, él no puede hacer nada y nada tiene que hacer. Aleluya, hermanos. Es tiempo de pararnos como justos, porque los justos son los únicos, dice el Espíritu, que tienen la autoridad para detener todos los planes de las tinieblas, para detener todo esto. Los justos son los únicos que Dios tiene sus ojos puestos en ellos y escucha sus oraciones. Padre, en el nombre de Cristo, yo en esta hora clamo por mis hermanos. Clamo en estos tiempos de conflicto, dificultades, angustias, temores y miedos, escasez y enfermedad. Clamo en estos tiempos de tanto engaño, de tanto autoritarismo que tienen los gobiernos. Clamo por ellos, para que ellos permanezcan en el Espíritu, permanezcan en Cristo y sean hallados justos ante ti, para que tú puedas defender su causa. Porque escrito está que tus ojos están puestos sobre el justo y escucha sus oraciones, y que el justo será librado de toda tribulación, y que el justo en la peor de las crisis tendrá abundancia y no sufrirá hambre. Yo quebranto todo lo que se ha levantado contra tu vida, varón, contra tu vida, mujer, contra tu vida, joven, jovencita, contra tu vida, anciano, anciana. Hay futuro para tu porvenir, hay pago para tu salario, hay pan para tus hijos, hay salud para tu cuerpo, hay proyectos de bien y no proyectos de mal para ti. Confía, fortalécete, adora, en todo tiempo alaba al Señor, confía en Él, porque Él hará. Padre,
Yo quebranto toda esa opresión. Yo quebranto todos esos engaños. Todo lo que han venido contra ellos, yo lo anulo. Y enjuiciamos toda lengua mala. Toda lengua oscura que se ha levantado en juicio contra ellos, la enjuiciamos en este día y presentamos la causa del justo ante ti, Señor. Háganos justicia en Argentina con el malo. Háganos justicia, Señor, con todas estas maldiciones que están trayendo a nuestra tierra. Y yo desato Argentina, desato tu casa, desato tu fuente de trabajo, desato tu familia, tu hogar, y declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Se estaba percibiendo la gente afectada en sus emociones, se siente el dolor, se siente la carga. Me gustó muchísimo y apunté la definición que nos dio el pastor acerca del justo. La definición es una correcta relación con Dios. Y tal vez por las circunstancias de la vida, por cosas que no las esperábamos y que te están rodeando, tal vez tu relación, nuestra relación con Dios tindó a dilatarse un poquito. O usted se ha apartado de Dios y hoy no es casualidad que usted esté sintonizando la radio porque alguien le dijo, mira, escuchá, es porque el Padre está muy ocupado y preocupado por su vida, por su futuro, por su generación, por su condición. Me gustaría invitarle el que usted hoy pueda tomar una determinación y podamos volvernos verdaderamente a Dios, a recuperar esa correcta relación con nuestro Padre. No lo mire a Dios como un Dios, mírelo como un papá que le va a entender y le va a comprender, le va a aconsejar, le va a guiar y le va a dar una nueva oportunidad. Quiero que en esta noche todo aquel que se ha dado cuenta que su relación no ha sido correcta para con Dios y por eso muchas veces usted ha dicho, no siento el respaldo de Dios o parece que Dios escucha todo menos a mí, Dios le responde a todo pero menos a mí, es que Dios siempre va a respaldar al justo. Nos hemos salido de esa postura de justo y humanamente no podemos tocar el corazón de Dios. Le invito. Tal vez usted dice, pero ahora no puedo, hay gente, tengo vergüenza. Mire, pero es el momento. Usted pueda volver a reconectarse con el Padre. Repita conmigo. Padre Dios, reconozco mi situación presente. No sé en qué momento yo quebré mi relación contigo. Pero a través de esta palabra que hoy vino por boca tuya, me doy cuenta que para tener respuesta en mis oraciones, debo ser hallado justo. Y para ser hallado justo, debo tener una correcta relación contigo. Me vuelvo a ti de todo mi corazón y en este tiempo vuelvo a tu presencia. Para gloria y para honra de tu nombre, yo me declaro nuevamente ligado a ti. Amén. Y sabe que Dios está teniendo misericordia. Dios nos está dando, el Padre, una oportunidad tal vez única en este año. Sería bueno y le aconsejo que seamos sabios y tomemos esto y lo valoremos, porque Dios nos está dando una oportunidad única y el Espíritu nos está diciendo que es tiempo de que usted, yo, todos los creyentes, volvamos a repactar con Dios. Es necesario salir de esa tibieza espiritual, no ser emocionalista, que no nos emocione simplemente una canción, sino aprender a tener vida de Dios. Así que hoy vamos a hacer nuevamente una oración. Vamos a orar y usted acompáñenos, pero esto es simplemente una guía durante la semana o ahora mismo apártese un ratito y usted repacte con Dios. Preguntemos por la senda antigua y volvámonos a ella, porque es necesario. Las situaciones al porvenir vamos a tener que estar bien parados y determinados, definidos, qué es el futuro que le vamos a dar a nuestra vida. Depende de lo que usted hoy pueda decidir. Oramos. Padre, en el nombre de Cristo. Señor, entramos en obediencia y en este día entendemos que es necesario volvernos a ti, salir de la rutina, salir de la religión, salir de aquello que embota y aturde nuestros pensamientos,
y comenzar a introducirnos verdaderamente en tu presencia. En este día renunciamos a todo tipo de religión. Salimos de toda tibieza y comenzamos a introducirnos en un tiempo nuevo. Nos volvemos a ti de todo nuestro corazón y declaramos que a partir de este tiempo lo haremos, pero no con nuestras fuerzas, porque son limitadas, y cada vez que nosotros quisimos seguirte con nuestras fuerzas fracasamos, nos frustramos, nos quedamos en el camino y luego nos enojamos. Pero a partir de este tiempo, tú nos acabas de declarar que así como el Espíritu de Dios descendió y posó sobre Jesús, también hoy el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Y Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. A través de Cristo, en este tiempo viviremos nuestra vida para gloria de tu nombre. Amén y amén. De ti